manda el tema sanmartiniano, Lautaro. Tenemos que hablar de San Martín. Hay que hablar de San Martín, sí. Hablamos mucho de lo que solo dice el manual y poco, me parece, de lo que realmente había como el hombre que deseaba quedarse a vivir acá en Mendoza. Y la Sí. vida no se lo permitió, ¿no? Recién decías algo interesante que creo que es como el separar un poco el héroe de bronce, ¿no? Como, Sí. o la versión Villiquen de la persona. Y yo creo que en San Martín pasa algo que es que creo que las dos versiones están muy juntas, que por eso llega a ser el héroe que es, ¿no es cierto? Claro. Porque una gran característica que tiene San Martín es que hay una gran concordancia entre su pensamiento, su accionar, su versión histórica, lo que hizo, lo que no hizo. Entonces creo que eso lo transforma en unos personajes como más interesantes y que también nos interpela todos los días, ¿no? Porque es como que siempre hay un San Martín para mirar en cualquier momento histórico, ¿no? Sí, y también súper estudiado, me imagino, a nivel internacional, porque la gesta de lo que fue liberar justamente a Argentina, Chile y Perú mediante la cordillera, el cruce de los Andes, es un fenómeno que se ha estudiado también en todo el mundo, ¿no? Sí, se estudia, muchos lo comparan como con la gesta de Aníbal cruzando, ¿no? con los elefantes en los Alpes. Sí, es una gesta muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la participación popular que eso demandó en el pueblo de Mendoza, todas las medidas que San Martín tuvo que tomar a nivel gestión política, ¿no? Como para poder conseguir todos los recursos que necesitaba. San Martín se tuvo que transformar no solo en un militar, que era su primera formación, sino también en un político, en alguien que tenía que gestionar un pueblo entero. Una estratega, bueno, claro. Una estratega, claro, era como su principal formación, digamos. Él se había formado como militar en España, había luchado incluso contra Napoleón, que era como el gran, ¿no es cierto?, como el gran personaje político y militar de la época en Europa. Sí. Pero bueno, después San Martín de repente se encuentra, pide ser gobernador acá y tiene que administrar una ciudad entera y un poco transformarla en un campamento militar, ¿no? Eso te ¿Hay iba a alguien? preguntar, Sí. esto de conocer un poco la historia de San Martín. ¿Somos conscientes de todo lo que hizo saliendo, no sé, se me ocurre, de la primaria, de la secundaria? ¿Salimos con un conocimiento amplio de lo que fue? Y yo creo que nos vamos haciendo más conscientes a medida que nos hacemos un poco más grandes, ¿no? O por lo menos, yo enseño San Martín en la secundaria, a veces los tiempos de secundaria son como bastante rápidos, ¿no es cierto? Tenemos programas que son muy grandes y a veces uno no puede profundizar todo lo que quisiera porque de repente profundizar en toda la vida de San Martín lleva muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Pero sí, a mí me parece que es muy importante abordarlo a través de las decisiones que él fue tomando más allá de la gesta del cruce de los Andes, ¿no es cierto? Las renuncias que tuvo que ir haciendo, su actitud frente a lo que se esperaba de él en contextos de guerras civiles, de enfrentamientos entre unitarios y federales, cuando él se niega a luchar, a volver al país a luchar en una guerra civil porque dice yo no voy a traer mi ejército para luchar contra mis compatriotas. Incluso él, bueno, después de que termina toda la gesta libertadora, él, por conflictos políticos, lo mismo, ¿no? Entre unitarios y federales, él estaba muy enemistado con Rivadavia. En realidad, al revés. Rivadavia le tenía un poco de miedo a él, ¿no es cierto? Y no le permitía ingresar a Buenos Aires. De hecho, él no puede ir a visitar a su esposa cuando estaba por morir. Y él se exilia y después hay un momento en el que quiere volver un poco con esta situación de que no le dan los números, su situación económica no era la mejor en Europa, no es que se fue al exilio como un rey, sino que allá un poco se la rebuscaba. Tenía una renta que percibía acá, una casa en Buenos Aires, pero que no le alcanzaba porque la conversión de la moneda le quitaba un montón, ¿no? Como... Claro. Y él vuelve al país en el 29, un poco después del asesinato de Dorrego, y le pasa lo mismo. Y dice, si yo estoy acá, todo el mundo espera que yo tome postura por uno o por otro, entendiendo que la figura del general San Martín, hay una carta que él le manda a Guido que es muy interesante porque habla de sí mismo en tercera persona y dice, todos esperan que el general San Martín venga a solucionar las cosas proscribiendo al otro bando. ¿No es cierto? Me escriben los unitarios para esto, me escriben los federales para esto y yo no voy a desenvainar mi espada para pelear contra mis compatriotas, dice. Y él se lo entera, o sea, se entera del asesinato de Dorrego cuando llega al puerto de Buenos Aires y no se baja del barco. Y se va un tiempo a Montevideo, después se vuelve a Europa. Sí. A mí me gustaría saber qué relación tiene San Martín con Mendoza. Un montón. ¿Y cuándo empieza? A mí me interesa. ¿En qué? Porque yo quiero saber, me sumo a la pregunta de Paya. Sí. ¿Está mal si decimos que San Martín usa a Mendoza de base de operaciones? No, es totalmente No, correcto. es así, ¿no es cierto? De hecho, bueno, Pero- se dice que también Mendoza es un poco la cuna de la libertad, ¿no? Porque es como el Claro. lugar en el cual se gesta toda esta campaña libertadora. Claro, pero ahí me sumo lo de Paya. ¿Cuándo empezó esa relación casi amorosa
de San Martín con Sí. Mendoza. En realidad, en un principio quizás no era una relación amorosa, era más una relación estratégica. Claro. San Martín llega a lo que en ese momento era las Provincias Unidas del Río de la Plata en el año 1812. Empieza a hacer toda una especie de esfuerzo como para poder incorporarse a las filas del bando patriota, porque él venía, primero había sido un teniente coronel del ejército español contra el cual estábamos luchando. De repente volvía, eso ya era visto como algo medio raro, ¿no? Sí. Entonces no despertaba mucha confianza a priori. Después él había pasado por Londres y había estado en una especie de, como lo que se llama la Gran Reunión Americana, que se habían juntado con otros patriotas sudamericanos que tenían como las mismas ideas y después vuelve acá. Entonces en la época mucha gente decía, che, no sabían si confiar mucho en San Martín, porque decían, no sabemos si es un espía español, si es un espía inglés, si, qué onda. Pero bueno, él empieza como a hacerse este lugar, crea los granaderos a caballo, etc. Y cuando está en el ejército del norte se da cuenta que el territorio en el cual peleábamos en el norte era muy difícil que pudiéramos llevar adelante una gesta y llegar hasta Perú, que era el lugar más fuerte, ¿no? del bando realista, por el camino del norte. Entonces él entiende que era necesario armar un ejército en un lugar por el cual pudiera llegar a Perú por otro lado. Entonces él dice, bueno, si yo soy gobernador de Mendoza, puedo armar este ejército en Mendoza y de ahí cruzar a Chile y llegar a Lima por vía marítima, que era un poco más fácil que cruzar, ¿no? Por la zona del Alto Perú y todo eso. Sí. Entonces, bueno, en Pero- principio él pide ser nombrado gobernador de Mendoza para armar esa gesta. Lo que pasa es que después también su accionar no solo es armar un ejército, ¿no? Él tomó, bueno, crea la Alameda, toma medidas para favorecer la agricultura, toma un montón de medidas que tenían que ver con ajustar los impuestos a las distintas realidades económicas de la gente. Entonces, Claro. de repente, los que más tenían que pagar. Y bueno, de repente la gente lo empieza como a querer cada vez más, ¿no? Exacto. Y bueno, se va gestando esa relación más amorosa que decís vos. Eso te iba a Ok. preguntar un poco, porque pienso, vos me decís, llegó y pide ser gobernador de Mendoza. Sí. ¿Qué tenía él que logró que tantas personas confiaran en la tremenda hazaña que tenía por delante? Y era qué San tenía? Martín. ¿Cómo hizo para Hay lograr cuestiones que- lo designaran gobernador de Mendoza? Bueno, él lo primero que hace es lograr que el gobierno del Virreinato del Río de la Plata, perdón, de las Provincias Unidas de Sudamérica, le reconociera su rango de teniente coronel, que era el rango que tenía en el ejército español. Una vez que hace eso, el gobierno le encarga la creación de un regimiento que podríamos decir medio como si fuera una especie de regimiento de élite, ¿no? de las tropas patriotas, que es el regimiento de granaderos a caballo, con lo cual él logra una victoria importantísima en la batalla de San Lorenzo. Sí. Ya con esa batalla de San Lorenzo y viendo que él un poco arriesga su vida, ¿no? Que decir, bueno, si es un inglés quizás, lo que decía la gente, o si es un espía español, no se va a poner al frente de la batalla. Claro. Y él, bueno, como que demuestra arriesgando su vida que estaba al servicio de esta causa y de a poco se va ganando ese nombre. Además también empieza quizás una acción un poco más política, porque además del regimiento de granaderos a caballo, él crea también la Logia Lautaro, que era una sociedad secreta que estaba relacionada con otras sociedades secretas que había en Europa en esa época, también con la sociedad patriótica que existía acá, que buscaban, Sí. bueno, la independencia y el poder llegar a una constitución. Entonces, junto con esta labor de militar, él se va haciendo un lugar político porque era muy hábil. Claro, Ahora- Lautaro, y digo, hoy 17 de agosto recordamos su fallecimiento. En Sí. 7 días, el Día del Padre, porque fue papá. Sí. Digo, además de este rol como político y militar, también tuvo un rol de ser padre y de las máximas a Merceditas, que es Sí. también otra faceta que es realmente impecable lo que hizo también con su hija. Sí, en ese sentido, esa quizás es el otro lado de San Martín, ¿no? Porque decimos, bueno, tenemos las máximas, que obviamente las máximas hay que leerlas como un documento de su época, ¿no? San Martín no deja de ser un tipo de su época. Hay un historiador como muy famoso que siempre dice que las personas se parecen a sus padres, pero más se parecen a su tiempo, ¿no? Y bueno, las máximas un poco también nos muestran cómo era la educación de esa época. Digo, en una de las máximas, digo, hay algunas que son re bonitas, que dicen hay que amar a la libertad y amar a la patria, y hay otras que dicen no tenés que hablar cuando estás comiendo Sí. en la mesa, Claro. ¿no es cierto? Porque Sí. los que tienen que hablar son los hombres. En ese sentido, la primera parte de la infancia de Merceditas, él nunca está, ¿no? Y eso es algo bueno, que él un poco después también se reprocha y que por eso cuando ve que la situación está difícil decide como un poco recuperar ese tiempo que él había perdido antes para poder estar más presente en la educación de su hija. Incluso, bueno, lo que les decía recién, cuando él vuelve a Argentina,
decide también, dice, yo me quiero instalar en Mendoza para la última parte de la educación de mi hija. No lo logra, pero bueno, es algo que él un poco se reprocha el no haber estado presente y es como el sacrificio que tiene que hacer él, ¿no es cierto? Que no puede estar presente en la muerte de Remedios, ni puede estar presente en los primeros años de vida de Mercedes. Lautaro, muy cortito, y te pido, volviendo a lo que preguntaba Paya, San Martín se quiso, o por lo menos así lo expresó creo en algunas cartas, quería volver a Mendoza como labriego, vivir acá como, Sí, de hecho, bueno, él como teniendo tenía... su tierra, su campo y hacerse definitivamente amigo de la vid y el vino. Eso era lo que él quería, porque además le gustaba el vino, era un gran conocedor de los vinos y tenía tierras en Mendoza, o sea, tenía su terruño, ¿no? En el este, en la zona de San Martín, que en ese Exacto. momento era Barriales, y ese era su deseo, sí. Bien. Ser Porque- mendocino. Sí, Ser sí, mendocino sí. y sobre todo estar ajeno, ¿no? Claro. a la intriga política y a Claro. todo lo que pasaba. Él quería Sí, que un poco que la gente lo olvidara. O sea, lo olvidara en el sentido como que olvídense que San Martín está acá y como Claro. que Una acéptenme vida como normal. un tipo normal, digamos. Un- ¿no? normal. exactamente, un ciudadano Pero más. por eso mismo se da cuenta que no podía, porque la gente siempre esperaba de él que viniera y asumiera un rol que él no quería. Como Claro, Messi. Claro, Algo parecido a claro. Messi. Así, un poco. Sí. Lautaro, Lautaro, y en la gracias. provincia, Sí. perdón, la última, en la provincia de Mendoza, ¿quedará algún descendiente de San Martín o de esa familia? ¿Sabes que ese dato no te lo tengo? Te voy a pedir disculpas, no estoy seguro. Ese no, Bueno, la verdad pero que hay no alguien sé. descendiente de San Martín que está mirando Sí, el porque programa. creo Que se que comunique después, nada. no sé si en Mendoza, creo que en Buenos Aires puede haber, porque después Remedios estaba casada con un Balcarce. Pero bueno, eso la verdad, el dato de si existen Bien. descendientes, te pido disculpas, no lo tengo. Lo investigaremos. Lautaro, investigaremos. ¿qué lugar, para cerrar, qué lugar no podemos dejar de conocer que nos refiera a San Martín, su obra, su gesta, su historia, su figura? Mira, a mí me gusta mucho el campo histórico del Plumerillo, Ok. porque es el lugar en el que están, está como el museo al aire libre, en el que están recreadas las barracas, ¿no? Y es Sí. el lugar en el que Sí. San Martín creó su ejército y además hay una obra de teatro ahí que sucede siempre, que está muy buena, que nos muestra Sí. los últimos días previos a la partida, ¿no? Al cruce de los Andes. Así que yo ese lo recomiendo, es muy lindo. Sí. Lautaro Volpe, Gracias. historiador y profesor de historia. Un Sí. gustazo tenerte acá en el programa. Gracias. Chicos, muchas gracias por la Gracias. invitación. En serio, gracias.